Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un afectuoso saludo, amables oyentes del programa Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional, sede Medellín, en los 100.4 del FM. Están conmigo, como es habitual, Lina Pulido y Santiago Alarcón, con quienes mantendré una conversación en la prosecución de esta reflexión que hemos venido adelantando en torno a Franz Kafka y, para el caso, a las formulaciones de este inmenso pensador expuestas en Carta al Padre. Antes de poder proceder a conversar sobre este tema, hemos de darle los agradecimientos a Jorgito Benjumea. Jorgito Benjumea, con su labor en la cabina de la emisora, es el que nos garantiza que el programa llegue apropiadamente hasta ustedes. Muchas gracias, Jorgito. Sigamos pues, Lina y Santi, conversando sobre Kafka, conversando sobre las vicisitudes de la vida de este hombre, pero las derivaciones que de esa vida y de la forma en que él las reflexionó pueden ser útiles para todos nosotros. Es decir, cómo la experiencia personal de Kafka se traduce en un logro para el conjunto de la humanidad a partir de la forma en que él logra elaborar eso que vivió y nos lo pone en la palabra. Yo creo que si uno tuviese que delimitar cuáles son los asuntos que gobiernan a Kafka en sus 40 años largos, 40 años y 11 meses de vida, ¿cuáles fueron los centros de atención que capturaron a Kafka y que se convirtieron también en unas experiencias ora gratificantes, ora dolorosas? Mi opinión es que se puede hacer una lista sucinta de ello. Kafka es testimonio, expresión, análisis y exposición de sus posiciones y experiencias ante la escuela. La escuela es una institución que, si no está indagada teóricamente por Kafka, él sí deja algunas pistas que ponen en interrogación esta institución. Es decir, las instituciones sobre las cuales se mueve el hombre o la mujer modernas, que son la escuela, el trabajo, el matrimonio, el fundamento del matrimonio, fundamentando la familia. Esas cuatro instituciones hacen parte de las problemáticas de Kafka. No construye teorías, pero sí reflexiona sobre ello, y a través de su literatura da mucho para pensar, y también a través de su escritura. Entonces, vuelvo y digo, escuela, trabajo, matrimonio, familia. Y hay también otras problemáticas que son las que podemos llamar trascendentes y que ponen en juego las funciones, por ejemplo, del Estado, la ley, la autoridad, y tema de temas en Kafka, la culpa, que tiene mucho que ver con ese asunto de la ley. Es pues un panorama amplio el que nos ofrece Kafka, y su obra son líneas de indagación para todas estas instituciones tan importantes que a todos nos atañen. Entonces, mi propuesta es, si conversamos sobre, y hay algo que se me escapaba y que es fundamental, porque es el punto de conquista de Kafka. O sea, si hoy tenemos a Franz Kafka en la mira y 100 años después de muerto estamos hablando de él, es precisamente porque Kafka, en esa vida suya tan llena de vicisitudes y de dificultades, pero esa vida también tan atrevida y tan arrojada, porque fue capaz de darle la cara
a los grandes asuntos, Kafka encontró un espacio que pudiésemos llamar el espacio que refrenda su identidad. ¿Cuál es la identidad de Kafka? Ser escritor. Es como si le preguntaran a un muchachito, una muchachita de bachillerato, ¿quién es Kafka? Diría ahí mismo, es un gran escritor. Ese gran escritor, eso fue lo que conquistó Kafka. Y ese, en toda esa trama tan compleja de la vida suya y de las relaciones tan difíciles que sostuvo siempre, lo que logra delimitar como autonómico, como propio, como lo que lleva la marca y el sello suyo es la escritura. En esa relación con el padre, relación muy agobiante, que por el tipo de formación que recibe deja a Kafka muy vacilante frente a muchas cosas, él encuentra sin embargo como el lugar donde se puede asentar con seguridad y decir esto soy yo, donde no eres tú. Entonces mientras el padre se define, y Kafka no estigmatiza eso, pero se define esencialmente como comerciante, como el hombre de la habilidad práctica, el hombre pragmático, el hombre capaz de hacerse a formas seguras de rentabilidad. Kafka no se identifica con él en eso, sino que Kafka encuentra por caminos muy laberínticos el dominio de la escritura. Bueno, un cordial saludo para todos los que nos escuchan. Que de todas maneras, por ejemplo, Carlos, no deja de ser curioso como una vez leyendo a Kafka, nota que eso que vos nombras como ese espacio de conquista, que uno podría tentativamente enunciar también como un espacio de libertad en él, el mismo Kafka en algunos fragmentos, en algunos apartados, deja traslucir como cierta duda, o sea, respecto al mismo juicio que él tiene respecto a eso. Por ejemplo, Cuando estaba empezando con su experiencia de escritor y le entregaba al padre o le dejaba algunos textos que él había realizado, inicialmente Kafka dice que tenía como cierta satisfacción de que el padre pues notaba en él la actitud que había sido característica de que tenía cierto desprecio, que eso de alguna manera a Kafka le refrendaba como que la concepción que él tenía de las relaciones y de la distancia que mediaba entre él y el padre, como que se rectificaba con esa actitud y con ese comportamiento. Pero a su vez, decía Kafka, se sentía libre. Y luego, en ese fragmento dice, pero me daba cuenta que era como una especie de libertad a medias. No digo porque haya que tomar eso como letra última, pues, sobre lo que ha manifestado Kafka, sino que él a veces, y podría vincularse también con otra cosa que sabemos de Kafka, que vos también en algunos momentos nos lo has enunciado, y es el gran drama de Kafka con la escritura, de la exigencia permanente que él tenía por conquistar esa palabra que nosotros como lectores la valoramos, la tenemos pues en una valía importantísima, y es lo que demuestra estas conversaciones, pero incluso, como digámoslo, él en su propio drama también tenía, digámoslo, podría decirse como un juicio muy severo frente a eso. Pero quería enunciar eso para conectarlo con que también es un hombre que da cuenta de las vicisitudes, de las dificultades, de las complejidades que tuvo que sobrellevar para conquistar algo de esa libertad o algo de esa identidad por medio de la escritura. Que ya para ir terminando, siento yo que lograba ahí, como vos decías, Carlos, tratar temas que en su momento él había, digamos, problemas que en su momento él tuvo que experimentar con su padre. Tengo como hasta ahí. A mí me gustaría plantear como una línea de conexión o algo que yo encuentro en común en esas 4 instituciones que el profe ha enunciado y que son fundamentales también para comprender a Kafka. Y creo que todas en común, tanto la escuela como el trabajo, como la familia, el matrimonio, tienen que ver con un relacionamiento particular, o más bien por una búsqueda de control del tiempo de los individuos. Y pensaba también que si nosotros como seres humanos nos definimos como una criatura que es consciente de su finitud
y del poco tiempo que le queda. Entonces pensaba que a lo mejor es allí, en ese lugar que le damos al tiempo y a la decisión y al margen de libertad que tenemos para disponer de nuestro propio tiempo, donde nos está dado pues la realización de nuestros fines más esenciales. Y lo pensaba porque en este apartado hubo algo que me inquietó mucho, y está en ese momento en el que Kafka menciona que él considera que había momentos en los que él no hacía nada, pero dice no hace nada en relación al padre, ¿no? Y creo que ahí también tiene que ver con una idea muy, muy moderna y muy del capitalismo, de que cuando uno no está produciendo, mercancías en términos estrictos o servicios, pues no está haciendo nada. Pero me cuesta mucho pensar, y lo hemos conversado también en otras ocasiones, pensar a un Kafka que esté realmente no haciendo nada, y que creo que más bien lo que tiene que ver acá es un momento de reflexión o de pensamiento, de ocio, que es lo que posibilita realmente el surgimiento de la literatura. Volviendo al tema que el profe Carlos nos traía ahora, como qué es lo que nosotros rescatamos como más valioso de Kafka, pues es el regalo que nos dio en su literatura, y que eso no habría sido posible si no se hubiese dado ese uso del tiempo tan, digamos, revolucionario que dio Kafka, ¿no? Como él, a pesar de que estaba siempre en esa tensión, en esa fuerza de tensiones entre el trabajo o entre esta idea también de estar buscando constantemente una relación que le permitiera el matrimonio, la constitución de una familia, pues siempre encontró el espacio para ese momento esencial que era el momento de la escritura. A mí eso me parece fundamental en este apartado que hemos trabajado en esta ocasión. La escritura es, como dicen ustedes, el espacio, identificación que tenemos hoy de Kafka. Ninguno de nosotros está hablando aquí de un señor que fue comerciante, que fue muy exitoso, que alcanzó mucha capacidad de rentabilizar. Estamos hablando de un hombre que, si nos ha convocado, es porque 100 años después, y a una distancia geográfica tan ostensible de donde él vivió, estamos atravesados por su palabra, por su escritura. Entonces la escritura es ese dominio que él alcanzó a encontrar para poder superar una vida en la que muchos dramas, muchas dificultades eran la presencia constante para él. La escritura, como decía Santi, es el lugar donde Kafka le puede decir al padre yo soy, y que el padre no leyese. No creo que eso perturbara a Kafka, porque el primer libro que Kafka publicó, que es Contemplación, que lo publica finalizando el año 12, él se lo entrega al padre, y el padre le dice, el padre de Kafka no era un ogro, no era pues un ser malvado, era un hombre convencido de que la vida era mi hijo, que haga algo que valga la pena, y valga la pena es trabaje, consiga plata, estabilícese, asegúrese. Eso hay que entenderlo para evitar de pronto satanizar al padre de Kafka. El padre de Kafka no podía entender ese hijo cómo le salió y con esa escritura. Ahora, no es muy claro si el padre leyó a Kafka o no, pero yo a veces pienso que hasta mejor que no lo hubiese leído, porque ¿cuál es la cara que hubiese puesto Hermann Kafka, que no era un hombre culto, si se hubiese abocado a la lectura, por ejemplo, de El Castillo o del Proceso? Es una literatura extrañísima que refrendaría para el padre que tiene un hijo que es inexplicable, pero que a Kafka no lo afecta de manera decisiva el hecho de que el padre no sea un lector suyo y de que el padre no sea un comentarista de la obra suya, pues está mostrado en que esos 10 años que van, o esos 12 años que van del 12 al 24, son los años de gran creatividad de Kafka y de trabajo perseverante, aunque tiene baches. Hay momentos en la vida donde él hace paréntesis porque no puede encontrar el camino de la escritura. Pero la escritura es el fuerte de él. Y esa escritura
a Kafka lo va haciendo una persona relativamente reconocida en el entorno en que se mueve, entre Praga y Berlín, y en parte a veces Viena también. Digamos, en los grupitos de intelectuales, el nombre de Kafka circulaba y Kafka llega a ser un tipo relativamente conocido. Hay una anécdota que es poco antes de la muerte de él, precisamente cuando va a un balneario en plan de un poquito de salud y conoce allí a Dora Diamond, que Kafka, los hijos de Eli, que ya son niños de 8 o 10 años, cuentan ahí en la playa que el tío de ellos es un escritor muy famoso. Y entonces en torno a Kafka se reúne la gente y empieza a observarlo, y Kafka era muy modesto en el buen sentido de la palabra. Él no quería figurar y quería siempre pasar desapercibido, pero esta anécdota lo que señala es que Kafka había conquistado un relativo lugar. Incluso son varias las personas y personas de valía que califican la literatura de Kafka como la más grande expresión de la literatura que en ese momento tenía la lengua alemana, que eso es ya mucho decir. Y entre esos escritores que hacían un reconocimiento inmenso de Kafka estaba Thomas Mann, estaba Robert Musil y estaba Rainer Maria Rilke. Hay una carta de Rilke al editor, que era el mismo editor de ambos, a Kurt Wolf, en donde Rilke le pide a Wolf que se apersone en buscar que Kafka entregue manuscritos, y Rilke le dice: porque jamás he leído un renglón de ese hombre que no me conmueva. Y no eran amigos, ellos se encontraron nada más una vez en la vida y fue muy de paso. Pero con esto lo que estoy diciendo es que Kafka era un hombre de una relativa reputación entre las personas que tenían un conocimiento cultural más o menos logrado. Y Kafka tenía la certeza de que efectivamente él estaba construyendo una literatura que era muy distinta. Porque si ustedes se ubican en esos comienzos del siglo XX, tenemos a Thomas Mann, entonces podemos pensar en la literatura que estaba haciendo Thomas Mann, tenemos a Robert Musil, pero tenemos a otros también, tenemos a Elias Canetti, etc. Pero ninguna de esas literaturas tiene nada que ver con una literatura tan desconcertante como la de Kafka, porque habría que hacer casi una serie de adjetivos para mostrar lo asombroso, el carácter casi de insólito con que Kafka construye las historias. Pero yo tengo ahí una duda que me asalta, Carlos, en lo que te escucho, y es cómo pensar entonces que Kafka conquista algo de libertad o conquista su identidad por medio de la escritura. Por ejemplo, cuando él manifiesta, no es que lo esté negando, es que me parece como llamativo esto. ¿Cómo pensar entonces que él diga, aún así mis escritos siguen versando sobre mi padre? Es decir, cómo, si el texto sigue elaborando esos asuntos, hay una elaboración que permite, no estoy tan seguro de decir independencia, porque lo sigue tratando, pero digámoslo ya desde otra manera, no, digámoslo ya no desde la intimidación, ya no desde de la imposición que estaba generando el padre, que de alguna manera obnubilaba o invisibilizaba la figura de Kafka. Pero entonces, ¿cómo pensar eso ahí? ¿Cómo es que se desarrolla esa libertad o se conquista esa...? Pero es que precisamente, Santi, esa es la libertad. Procesar literariamente los dramas que viven. Porque vos lo podrías pensar en cualquier otro escritor. Todo escritor trabaja con una materia prima que tiene que ver con lo que él en su propia vida, como fantasmas, dolores, angustias, ansiedades, miedos, padece. ¿Cuál es el fuero de libertad frente al imperio que tiene la situación sobre él? La labor creativa, la labor de ficcionalizar eso para darle desarrollos, abrir posibilidades, etc.
Entonces vos tenés toda la razón cuando decís Kafka vivió siempre fantasmalmente la figura del padre como una figura muy opresora, queriéndolo mucho también, queriéndolo mucho, porque eso es siempre bueno refrendarlo para evitar los maniqueísmos que piensan que se trata de una relación unilateral de hostilidad, etc. Pero ese padre que en la vida real, digámoslo, tanto le costaba a Kafka, es el padre que, transubstanciado a lo ficcional, permite el despliegue, el desarrollo autonómico, porque nadie lo había hecho, por ejemplo, las relaciones con la culpa, las relaciones con la ley, con la autoridad, con las estructuras funcionariales y de jerarquía, etc. Sí, a mí, eso que decía Santiago me recuerda a uno de los pasajes que me pareció más bello de esta carta y que me va a permitir como leer directamente, donde dice: mis escritos trataban sobre ti, lo único que hacía en ellos era llorar lo que no podía llorar en tu pecho. Y pensaba que ahí está precisamente la grandeza de Kafka, cómo logra convertir esa sensación, por ejemplo, el llanto o la tristeza o el dolor de un vínculo que no logra comprender, precisamente en literatura, para poderlo compartir y que ahora podamos seguirlo disfrutando. Y había otro momento que también me hacía pensar en cómo lo resuelve Kafka en la literatura, y es del temor constante a ser descubierto, ¿no? Él decía que no era fácil para un niño vivir siempre con esa pesadilla de ser siempre descubierto. Y creo que eso, por ejemplo, está muy bellamente puesto en el proceso. El proceso es un culpable sin delito. Uno dura todo el libro tratando de pensar cuál es el delito, y esa es la indagación de él, cuál es el delito que cometió esta persona, pero está todo el sentimiento de culpa y de que de algo se debe ser Ese es un culpable. tema que vamos a tener que darle un programa exclusivamente. Incluso sería muy importante evocar en ese programa a Zuleta el tema de la culpa. Y eso que vos bien decís, el proceso es un culpable sin delito. Todos somos culpables sin delito. De hecho, el mito cristiano del pecado original es la imputación de culpabilidad a todos los descendientes de Adán sin haber cometido el delito. Ahora, en eso yo creo ustedes que tienen, pues me refiero a Santi y a Lina, que tienen un seminario muy bello sobre Goethe. Uno podría ahí ejemplificar también con Goethe, dentro de lo que ha sido la historia común con relación a los sufrimientos del joven Werther. Y es que ese Goethe que sufre con el desplante que le inflige Carlota Buff es el que contará cuando ya es anciano, en Poesía y Verdad, en las memorias suyas, que él decide escribir Werther para que Werther se pegue el pistoletazo, se suicide y no tenerse que suicidar él. Esa elaboración del drama, esa capacidad de llevar el drama de la dimensión real a lo que pudiéramos llamar las operaciones simbólicas, son un gesto de independencia que le permitió a Goethe liberarse, por ejemplo, del suicidio, y más bien por figura interpuesta que la ha inventado él, como es Werther, a cometer ese no a la vida a partir del desaire pues amoroso. ¿Qué se piensa? ¿Por qué Kafka pensó ese problema? Alguien que esté, digámoslo, totalmente dominado por el otro es incapaz de pensar ese asunto. Eso es clave. Entonces en Kafka nosotros tenemos deudas con los oyentes y con nosotros mismos. Hay una fundamental que tenemos que encontrar el momento en el programa, probablemente al concluir Carta al Padre, que ya no nos faltaría sino una emisión para redondear la visión de conjunto de la obra, y es examinar el tema del sentimiento de culpa, porque eso es clave en Kafka y creo que es clave en el ser humano. Y ahí es muy importante marcar las diferencias entre el concepto cristiano de la culpa como ejercicio de la conciencia, de la noción freudiana y psicoanalítica de la culpa como sentimiento inconsciente. Un sentimiento es inconsciente y Freud llegará incluso a la afirmación de que el sentimiento de culpa es constituyente del vínculo humano.
porque el sentimiento de culpa es la posibilidad de que el individuo se apersone de la responsabilidad que lo compromete con relación al otro. Y cuando infringe esa responsabilidad, está bien que el sujeto se llame al orden. El sentimiento de culpa es de alguna forma un llamado al orden. Pero eso hay que diferenciarlo para no confundirlo, porque hay gente que asocia culpa con la visión que Nietzsche cuestionaba del concepto cristiano de la conciencia como aquella que determina libremente si por aquí o por allá, y por ende cuando toma una decisión que no es la correspondiente se siente, digamos, se le puede imputar que es culpable. Ese concepto de culpabilidad en el cristianismo nace de la hipótesis cristiana de que hay un libre arbitrio rigiendo al individuo. Pero eso lo tenemos nosotros que absolver, porque el sentimiento de culpa es un problema central de la obra de Kafka. Como siempre, pues amables oyentes, agradeciéndoles mucho su atención, esperando que se animen para que nos acompañen el próximo lunes y recordarles que estamos también en varias redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, a través de nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas de radio y otras actividades de la biblioteca, y en Facebook. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.